vamos a meternos de lleno a las ideas clave del libro de Jenny Allen, Controla tu mente. Es en esencia una guía para liberarnos de esos patrones de pensamiento tóxicos que a veces sentimos que nos frenan. Una lucha que la autora, de hecho, considera que es la batalla que define a nuestra generación. A ver, ¿alguna vez nos hemos sentido así, atrapados por los propios pensamientos? Es una sensación bastante común, ¿no? Como si una corriente de negatividad o de ansiedad nos estuviera arrastrando y nomás no pudiéramos hacer nada para detenerla. Pero lo que está en juego en esta lucha interna es mucho, mucho más importante de lo que podríamos imaginar. Ojo con este dato, porque es de verdad impactante. La investigación que se cita en el libro sugiere que entre el 75 y el 90% de las enfermedades, tanto mentales como físicas y de comportamiento, tienen su origen, su raíz, en nuestros pensamientos. Esto cambia todo, porque lo que parece una simple lucha personal, de repente, se convierte en un asunto de salud fundamental. Y bueno, justo esas cifras nos dan pie para entrar de lleno a nuestra primera parte, la batalla por tu mente. Porque, como ya estamos viendo, esto no es algo que nos pasa ahí ya. Es un campo de batalla activo. La idea principal del libro es esta. Muy a menudo nos sentimos como si fuéramos las víctimas de nuestros pensamientos, en lugar de guerreros equipados para dar la pelea. La propuesta es que sí podemos cambiar esa dinámica, que podemos tomar el control para al final alcanzar la paz mental. Ahora, para que esto no se quede solo en teoría, la autora nos comparte una historia personal que de verdad te deja pensando y que explica perfectamente a qué se refiere con el concepto de la espiral descendente. Imagínense la escena, están en una conferencia, y de la nada, una completa desconocida se acerca y susurra una amenaza súper tétrica. Venimos por ti. Tienes que dejar de hablar de nosotros. Bueno, pues esto fue exactamente lo que le pasó a Jenny Allen. Y este evento fue el que marcó el inicio de un conflicto interno muy, muy real para ella. Y para ponerle más, no sé, más tensión al asunto, justo después de que le dicen esto, ¡pum!, se va la luz en toda la iglesia. Y no era cualquier iglesia, ¿eh? Era un lugar enorme, con sus propios sistemas eléctricos de respaldo. Este suceso tan dramático fue el inicio de un periodo de 18 meses en los que el pánico simplemente se apoderó de su vida. Y no fue algo de un día para otro. Fue un proceso gradual, pero implacable. Todo comenzó con esa amenaza tan extraña. Luego, se convirtió en despertarse cada noche, a las 3 de la mañana, con un ataque de pánico. Y claro, esto empezó a alimentar una duda que crecía y crecía, al punto de cuestionarlo todo, hasta su propia fe. Así vivió por año y medio, atrapada en una espiral de miedo y un agotamiento que nomás no se le quitaba. Justamente a esto, es a lo que el libro llama la espiral descendente. Es un ciclo, un círculo vicioso, que empieza con una emoción. Esa emoción genera pensamientos tóxicos, y esos pensamientos son los que dictan cómo nos comportamos. Esas conductas, a su vez, terminan dañando nuestras relaciones y al final todo culmina en una consecuencia negativa. En este diagrama del libro se ve clarísimo cómo funciona. Es como un caminito. Empieza con una emoción que te lleva a un pensamiento, luego a una conducta, esto afecta a tus relaciones y termina en una consecuencia. El problema es que es una cadena que se autoalimenta y cada vez nos va hundiendo más y más. Pero aquí viene lo bueno, porque hasta la espiral más profunda y oscura se puede interrumpir. Vamos a ver cómo esta historia llega a un punto de inflexión en un lugar totalmente inesperado, Uganda. Imagínense, después de 18 meses de luchar en silencio, de estar completamente agotada, la autora ya no pudo más. Se derrumbó. Durante un viaje a Uganda, en un autobús remoto, por fin se sinceró con sus amigas y les contó el infierno mental que estaba viviendo. Y en ese momento de total vulnerabilidad, su amiga Anne le dijo algo que fue como una luz que atravesó todo el caos. Le dijo, Jenny, este es el enemigo. Nada de esto viene de Dios. Este horror que has estado viviendo, esa no eres tú. Esas simples palabras le dieron una perspectiva completamente nueva sobre su lucha. Y por si fuera poco, la confirmación llegó de una manera increíble. En esa misma reunión, un hombre ugandés comenzó a leer una reflexión del Salmo 139. ¿Y qué creen? Era exactamente el mismo pasaje que la autora se había estado susurrando a sí misma en la oscuridad, durante meses, como su único consuelo. Fue un momento de claridad y de verdad absoluta. Este momento clave nos lleva, ahora sí, al corazón de la tesis del libro. El poder inmenso que tiene un solo pensamiento para interrumpir todo un ciclo tóxico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se rompe una espiral que ha estado girando por 18 meses, o a veces por toda una vida? La respuesta, según el libro, es sorprendentemente simple, pero poderosísima.
Se trata de un único pensamiento que lo interrumpe todo, una declaración que nos devuelve el control. Puedo elegir. La idea es que no somos víctimas pasivas de nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad de elegir activamente en qué nos vamos a enfocar. Y fíjense cómo funciona. En el momento en que insertamos esa elección, puedo elegir, en medio del ciclo, la espiral se invierte. Una emoción negativa ya no nos tiene que llevar a un pensamiento tóxico a fuerza. En lugar de eso, podemos elegir un pensamiento que nos guíe hacia una conducta, relaciones y consecuencias positivas. Entonces, ¿cuál es el primer paso práctico? El libro propone empezar por algo que a lo mejor nos cuesta un poco hoy en día, elegir el silencio. Y esto es para enfrentarnos al enemigo más común de nuestra mente, la distracción. El dilema fundamental se presenta aquí. Por un lado está la mentira que nos creemos, que si nos distraemos nos vamos a sentir mejor. Por el otro está la verdad, que según la autora es que la verdadera satisfacción se encuentra en la quietud, en enfrentar los pensamientos en lugar de huir de ellos. Aquí vemos dos caminos muy claros. Uno, el de la información constante y la distracción, nos lleva a la inseguridad. El otro, el de la oración y la meditación, nos conduce a la seguridad. Al final, se trata de una elección consciente que hacemos entre el caos y la calma. Al final, el mensaje es este. La batalla se libra en la mente. El poder de interrumpir la espiral negativa está en una sola decisión. La pregunta que queda en el aire no es si la batalla va a ocurrir, porque va a ocurrir. La pregunta es, ¿qué pensamiento se va a elegir hoy para enfrentarla?